Fútbol y Malvinas, y está hoy con nosotros invitado el excombatiente Raúl Horacio Correa, exfutbolista también, muy conocido al jugar en Mandillú, y hoy está con nosotros. Gracias, Raúl, por venir. Un gusto, realmente un placer propio y del programa también por tenerte. Buenas noches. Buenas noches, un gusto para mí estar acá para que lo que de Malvinas no se olvide. Es un placer. Muchas gracias. Decía Fútbol y Malvinas, se titula este capítulo, y tienen muchas cosas. El fútbol también es resiliencia, es volver a tener revanchas. En Malvinas también es lo mismo, por ahí en cuanto a la posguerra, de poder sobrevivir también, afrontar cada uno a su manera, cómo se fueron formando la historia individual de cada uno. Y un poco de eso vamos a hablar en este programa, acá con Correa, pero vamos a meternos al comienzo de todo, cuando vos eras chico. ¿Dónde naciste y en qué barrio te criaste? Yo nací en Laguna Brava y me crié en el barrio San José Obrero. Bueno, ahí tenía tu mamá, tu papá, era una familia grande con muchos hermanos, pocos hermanos, ¿cuántos eran? Mi papá, mi mamá y mis otros dos hermanos, éramos tres. Tres varones. Tres varones. ¿Vos eras el del medio? Yo soy del medio. Mirá vos. ¿Y cómo era esa infancia? Mucho fútbol, imagino. ¿Ibas a la escuela? ¿Cómo te iba en la escuela? La escuela más o menos, en el fútbol bien, todos los días estaba en la cancha nomás, así que si mi mamá quería saber dónde estaba yo, se iba a la cancha y me traía. Siempre estaba ahí. Siempre estaba en la cancha. Bueno, ahí tenían tus amigos, vos ya siempre con esa pasión del fútbol. ¿Y cuándo empezás en las inferiores de los clubes, o cómo empezás a meterte ya en el semiprofesionalismo, digamos? Un día viene el Club Robinson a estrenar en mi barrio, en la cancha donde nosotros estábamos todos los días. Y bueno, y ahí nos toma, estamos un año con ellos. Yo tenía entonces 12 años, estuvimos un año con ellos. Y yo jugaba también en la cancha en esa cancha jugábamos por plata, así que había mucha competencia. ¿Y tenía roce con jugadores más grandes, digamos, en edad? Tenía roce con jugadores de 30, 40 años, de 20 para arriba, y nosotros teníamos entre 12 y 13 años. Entonces jugábamos en serio, porque jugábamos por plata. Entonces un día viene el técnico y nos ve que los que están al lado nuestro estaban tomando, y pensaba que nosotros también tomábamos. Eso nos pagaban la inscripción en los campeonatos locales, y ahí salíamos nosotros a jugar y ganábamos, y ahí tomaban todos ellos, pero nosotros queríamos jugar, ¿no? ¿Y cómo seguiste ahí en Robinson? ¿Tuviste varios años? ¿Cómo fue eso? No, estuve en un campeonato y el técnico ese día de entrenamiento, adelante de todo me echó, me fui a mi casa. Él creyó que vos estabas tomando con la gente esta. Con los compañeros ahí, estaba tomando. Entonces yo me fui a mi casa, me echó y me fui a mi casa. Mal. Sí, mal, llegué mal. Mi papá me vio y me preguntó qué me pasó, si me lastimé o pasó algo. Y le dije que no, que el técnico me echó porque creyó que yo estaba tomando con los otros vinos ahí al costado de la cancha. Entonces me dice, quédate tranquilo, que a mí todos los días me preguntan por vos, y les voy a preguntar qué día estrena Mandillú y ahí te vas a ir a entrenamiento. Y bueno, tuve la suerte de que había pruebas para las divisiones sub-13, sub-15, sub-17, y yo me probé en la sub-13. Y quedé ese día que me probé. Y quedamos un montón de jugadores muy buenos. En esa época había jugadores muy buenos. Sí. Sí. Y entre eso me quedé yo. Y ¿Mandillú tenía su cancha en el Popular o al costado de la fábrica.
Claro, bien al costadito de la... claro. No ahí te quedaba tampoco tan lejos vos claro, de tu casa. entre localidades, no, yo desde mi casa estaba a 1 kilómetro más o menos. Y bueno, ibas. Iba Tranquilo. caminando todos los días con mi otro hermano, que es menor que yo, que también quedó ese día. Así que quedamos los dos. Y ahí comenzamos en el Club Manichú. ¿Y cómo te trataron ahí? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te fue en esos primeros torneos? En los primeros torneos salimos campeón. El técnico es Fito Fitol, le van a conocer mucha gente. Nos llevaba a la casa, nos hacía cocido, nos daba chipá. Mirá. Así que nosotros estábamos chochos porque nos atendía muy bien. Aparte nos enseñaba mucho, nos puteaba al costado de la cancha, así que Sí. estábamos acostumbrados a sus... ¿Y ahí vos jugabas de zaguero o iba un poquito en la punta marcando? Ahí yo jugaba de zaguero central. Cuando comencé como zaguero central. Hasta que empecé a jugar en tercera. En tercera ya empecé a jugar de marcador de punta. ¿Ah, sí? A los 15 años empecé a jugar en tercera y ya era me ponían de marcador de punta. ¿Siempre te manejabas mejor con la derecha o también con la izquierda? ¿Cómo era tu destreza? Tuve la suerte de que entrenábamos y yo entrenaba con las dos piernas, o sea que pateaba tanto como en la derecha como en la izquierda. Así que yo podía jugar de 3 o de 4. Bien. En esa época éramos pocos los que marcábamos las puntas, entonces siempre estaba dispuesto a jugar. Mira, y no se notaba la diferencia, digamos, no te costaba tanto uno que el otro. Para tirar un centro atrás, una vez que desbordaba al otro marcador de punta y tirar un centro atrás, con cualquiera de las dos piernas, no. O sea, hasta cuando era profesional jugué a la derecha como a la izquierda, no tuve ese problema. ¿Y a los cuántos años debutaste en primera? Y tuve la suerte de debutar en primera a los 16 años en Santa Fe. Un equipo se tenía que ir a Santa Fe a hacer un partido amistoso. Y bueno, ese día tuve la suerte de que me llevaran y que pueda debutar. ¿Y qué recordás de ese debut? ¿Te acordás algo o fue un partido más? Y fue un partido que creo que la única pelota que toqué me pegó en la espalda, pero todos mis compañeros mayores, Peco Sosa, los demás compañeros, todos me felicitaban, pero la única pelota que toqué fue que me pegó en la espalda. ¿Será porque no me puse nervioso, estuve tranquilo, Claro. no tuve ningún problema? Y tenía un gran equipo Mandillú ahí también. En esa época, Manillú, aparte entrenábamos todos los días, o sea, entrenábamos de lunes a viernes, si jugábamos domingo, y de lunes a jueves, si jugábamos sábado. 16 años debutaste en primera y 2 años después vino la conscripción. A los 18 años me presenté acá en el 9. ¿Te tocó Marina? Me tocó Marina. Me llevaron al Chaco, me subieron en un tren y yendo para Buenos Aires, nos cortaban el pelo en el tren. Llegamos, creo que a las 2 o 3 de la mañana en el Parque Pereira, en el Sifín. Ahí bajamos, parecía el infierno cuando entramos. ¿Por qué? Y porque era todo oscuro y bajábamos corriendo todo. Mira. Pero ahí aprendí, la Marina de Guerra es muy buena, me atrapó por la forma en que te disciplinan, la forma en que te hablan. Me gustó la Marina. Claro, vos venías de una formación deportiva, también con disciplina, digamos, en cuanto a entrenar y todo eso. Y ahí en la Marina te especializás, digamos, de alguna manera en rutina, en ejercicios. Yo ya estaba acostumbrado a eso y
ellos inclusive me disciplinaban mejor, o sea, aprendimos a valorar lo que es la Marina. Ahí estamos viendo muchas fotos de esa época que tenés. Y ahí hay de todos lados, de todo el país. También conocés gente de otros lados, de otra cultura también. Tuve la suerte que la Marina me dio esa oportunidad de conocer a compañeros de Córdoba, Mirá. de Chubut, de Santa Fe, todo con distintas formas de pensar, pero muy buenos compañeros. Uh-huh. ¿Y ahí el fútbol se cortó o seguía también ahí en la Marina? Nosotros en el BIN 5 teníamos un compañero que era de comunicaciones, que también le gustaba el fútbol, jugó acá en Ferro, y bueno, nos empezó a juntar y empezamos a jugar al fútbol también en Río Grande, en los campeonatos del pueblo, Uh-huh. De la asociación del pueblo. Ahí la liga local, digamos. La liga local. Mirá. Y ahí se iban la gente al costado de la cancha con su auto a mirar los partidos. O sea, no hay como acá que estamos en una platea, ¿no es cierto? Claro. En una tribuna. Ahí no, ahí... Era el campo de juego y al costado nada. Al costado nada. ¿Y era distinto, digamos, jugar o vos te adaptabas, te digo, por el clima, el suelo incluso también? El viento era difícil. Tenés que adaptarte al viento. Ese era uno de los problemas que teníamos, pero anduvimos bien, salimos terceros. Mirá. En la liga y nosotros no teníamos experiencia de esa liga. ¿A ustedes le daban permiso para ir a entrenar y a ir a los partidos? ¿Eso le daban permiso ahí en la Marina? Sí, nos daban permiso. Hubo una vez que tengo una experiencia con un suboficial que teníamos que salir a jugar y nos lo quería dar la salida. Mirá, ¿por qué? No sé, se le ocurrió a él que lo quería dar. Y no iban a salir. Entonces, David se va y se comunica con su jefe y le da la orden de que no deje salir. Nos hizo sentar los 3, 4, que teníamos que salir a esa hora, y nos cortó el pelo por la mitad. ¿Ah, sí? Sí. Es una anécdota, algo que pasó y que me quedó grabado. Y yo le tomo como una gracia porque teníamos que, en lugar de ir a cortarnos el pelo, nos juntábamos el pelo en el medio y nos poníamos el gorro de marinero. Y claro, tenían que arreglarse de alguna manera. Así que bueno, ahí entre ejercicios militares, rutinas de marina y fútbol, llega a Malvinas, ya en 1982. Eso fue en 1981 que ingresaste en la Marina. En la Marina, sí. Llega 1982, llega la guerra de Malvinas. ¿Sabían de algo? ¿Supieron o cuando fueron a Malvinas recién sabían? No, nosotros, esos días anteriores, nosotros estábamos con problemas con Chile. Entonces estábamos en la cordillera. Nuestro comandante Robacio se había enojado mucho porque no le dijeron nada sobre Malvinas y nosotros estábamos lo más cerca de Malvinas, era donde estábamos nosotros. Claro. Entonces él se enojó un montón porque cuando vinimos al regimiento, él tomó la palabra y comentó que estaba muy enojado porque que nosotros estábamos cerquita, porque nosotros no podíamos entrar a tomar la isla también. Y se enojó muchísimo, él comentó en la plaza. ¿Y ahí qué dijeron? No, nadie dijo nada porque a los 2 o 3 días vinieron los que tomaron la isla, se presentaron ante nuestro batallón y bueno, le hicimos una bienvenida y volvieron a Buenos Aires. ¿Y cuándo van a Malvinas ustedes, el 25? A mí me dijeron que, yo pensé que era el 3, el 4, el 5, por ahí estuvimos. Había sido que el 9 o el 12, porque no teníamos noción de los días nosotros, de abril. Recién nos vamos a la isla y empezamos a bajar nuestras cosas. Nos fuimos en un avión Hércules, bajamos
Bajamos todos nuestros morteros, pues yo era mortero 105.6, me dijeron que. Bajamos todos nuestros morteros y ahí empezó nuestro trajinar hacia donde estuvimos después en combate y todo eso. Uh-huh. En Monte Tumbledon estuvieron, ¿no? Sí, pero nosotros bajamos un poquito a la primera montaña, porque te voy a contar una anécdota. Y yo creo que cuando uno va a morir, sucede las cosas y te tenés que morir ese día. Nosotros, una compañía por día se iba a dormir en el pueblo. Una compañía por día. Nosotros teníamos 3 morteros. Demostré que un grupo de personas éramos un mortero, éramos 8 o 9 para un mortero. O sea, éramos 25 personas más o menos que nos fuimos a dormir en un galpón. Al otro día nosotros venimos a tomar posición de vuelta y vemos que hay agujeros por todos lados. Nos habían bombardeado y nosotros no estábamos ahí. Claro, si no iban a... le tocaba ir al pueblo, estábamos todos le van a pasar muy mal. Estábamos todos muertos porque agujeros cada 2 metros había. Y eso son cosas de la vida que yo no entiendo, pero agradezco. Y después, pero tuviste en combate, digamos, hubo después otras noches así de bombardeo y de cruce, de fuego. Claro, tuve que tomar posición. Yo ustedes la han escuchado por ahí, el avión que pasó por arriba de nuestra cabeza y rastilló una zona. Han escuchado que un suboficial dijo eso. A lo mejor ese señor venía atrás de mí porque nos asustamos todos porque estábamos entrando en posición entre las montañas. Y las montañas eran así, o sea, así. Sí. Y el avión pasa por acá y nosotros estamos bajando acá, entrando en posición. Y pasa por acá arriba, pero tira las balas, tira a unos 100 metros de nosotros, pero nosotros escuchamos que parece que pasa por acá. Zumbaba, sí. Oh. Yo he visto en Facebook que ese señor habla de esa situación. Y ahí te acordabas. Sí, me acordé de esa situación. ¿Y tuviste compañeros que fallecieron ahí en Malvinas? No. Conocí a uno solo que murió, que todos comentaban que había muerto la mamá 3 días antes. Y él decía que la mamá le llamaba, y falleció en combate, es decir, en el repliegue. ¿Y tuviste contacto con los ingleses, digamos, ahí en el combate? ¿Viste algo? No, nosotros como mortero 105 estamos en tercera posición. Están los tiradores, primera línea, mortero 81, segunda línea, y mortero 105.6, tercera línea. Nosotros tiramos 9 kilómetros adelante. Nosotros lo que veíamos eran las ametralladoras que se cruzaban, nada más. Y los morteros que nos tiraban, ¿no es cierto? O que le tiraban a, creo que a un regimiento de Mercedes, que estaba a unos 200 metros de nosotros. Que eso es lo que escuchó también ¿cómo se llama el señor? El oficial, que dice que gritaban en Zapucay. El general Balsa. Balsa. Eso estaban a 200 metros nuestros y claro. Es cierto lo del Zapucay, ¿Sí? Muy cierto. Porque ellos hacían una fogata y le bombardeaban a los otros, ellos le bombardeaban a los otros y cuando caían la bomba salían corriendo todos, ¿viste? Y gritaban Zapucay. Claro, mira. Y sí, estábamos ahí en un lugar donde había mucho fuego. Mucho fuego. Y bueno, llega al final de la guerra, vuelven al continente. ¿Fueron tratados bien ahí con los ingleses, como prisioneros? ¿Cómo fue ese regreso al continente? Primer regreso al continente.
Cuando nosotros caímos prisioneros, no tuvimos gran problema porque ellos, como nosotros le combatimos, le matamos 360, creo que 330 Gurkha en las ametralladoras nuestras. Ellos le buscaban a los que estaban en la ametralladora, y cuando le decíamos que éramos del BIN 5, decía, se tomaban de la cabeza, ¿viste? Sí. Entonces no tenían prisioneros en el aeropuerto. No tenían prisioneros en el pueblo. Nos llevó al aeropuerto. De Puerto Argentino. Eso. Y ahí le trajeron, después cruzaron al continente y ahí que fueron a la base. Yo vine en el Bahía Paraíso, al continente. Nos fuimos a Buenos Aires, de Buenos Aires nos cortaron el pelo, nos dieron ropa nueva y nos ofrecieron el cargo de oficial con 3 meses de instrucción, dijo. Entonces, con 3 meses de instrucción le damos el cargo de oficial. Y todos queríamos volver a nuestra casa, así que Y sí. no le aceptamos. Bueno, y ahí entonces, ¿cómo seguiste? Me fui al batallón. En el batallón, el señor Robacio, el comandante nuestro, dijo que estaba jodido, que yo le mande a su casa, nos dijo él. Y entonces no nos mandó, lo tuvo 3 meses en el batallón. Después vinimos en avión hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires a Corrientes en tren. Ya. Y desde ahí, de todo ese tiempo, ¿vos tuviste contacto con tu familia durante la guerra o antes de la guerra? No, yo antes de la guerra dejé de tener, que comienza la guerra ya dejé de tener contacto con mi madre, mi padre y mis hermanos. Y entonces dijeron en la fábrica, mi papá trabajaba en Atipuití, le dijeron que yo había muerto, y un día le aparezco en la puerta de mi mamá, y mi mamá me decía, vos no sos Raúl, vos no sos Raúl. Sí, sí. Y lloraba, vos no sos Raúl. Y abríme la puerta, vos no sos Raúl, vos estás muerto, vos no sos Raúl. Y pensó que yo le aparecí, ¿sí? Y lloraba y lloraba. Entonces entré, la abracé. Mi papá salía a las 6 de la mañana de trabajar. Yo me acosté en una pieza del fondo, porque era las 6 de la mañana, así que abrí la ventana. Había sido que mi mamá ya me había hecho la novena, todo, ¿viste? Porque ya le dijeron que moría, así que... Y me levanto eso a las 9, por ahí miro por la ventana y todo el barrio en mi ventana. Estaban ahí mirando, claro, regresó, muerto está vivo. volvió. El muerto está vivo. Es triste, pero es lindo porque ve que la gente te aprecia, te quiere. Y eso que nosotros no éramos terribles. Los Correa no eran fáciles. Sí, no. Y voy a contar lo terrible que éramos, que seguramente si escucha este señor va a decir que éramos terribles. Estábamos jugando y pasaba todos los días la pelota al costado de una casa. Viene el muchacho y dice, acá está tu pelota, con un cuchillo nos corta la pelota y nos tira. Y bueno, le cacoteamos la casa. Qué enojado. Sí. Éramos terribles, pero éramos pendejitos. Esto era toda la casa familiar del San José. Sí, San José. De ahí estaba. Y bueno, apareciste de un día para el otro, volviste, te habían dado por muerto. ¿Y qué hiciste en eso? ¿Cómo volviste a la vida civil otra vez? ¿Cómo volviste al deporte? Al deporte. Tuve la suerte de que yo sé que muchos de mis amigos no tuvieron la suerte, que yo hoy llegué y al otro día tuve trabajo, y eso me hizo olvidar de todo, porque la gente es impresionante. El cariño te hace, te renueva y te hace olvidar todo lo malo que te pasó.
Yeah. ¿Y volviste al trabajo? ¿Decís dónde trabajabas? Volví a jugar al fútbol. Me presenté el otro día a jugar al fútbol y como si nada, y así volví. ¿Qué te dijeron ahí? ¿Te decían algo del fútbol? Nada, tenía que adelgazar. Y sin adelgazarme que viene te hecho, y eso fue lo más grave que me dijeron. Mirá. Y yo muy agradecido porque si no adelgazaba en ese mes, me echaban, la verdad, porque me decía de verdad que sea profesional, que lo que aprendí, que demuestre. Y eso fue lo que me ayudó mucho a mí. Claro, vos decías del trabajo, el fútbol, porque te pagaban. Para mí es un trabajo muy noble, y además que la gente te aprecie, te quiera, es algo que yo le digo a él, que estrene todos los días, que se cuide, que el fútbol te da todo. Claro. Te da todo. Él es tu nieto, uno de tus nietos. Y bueno, así que volviste, adelgazaste ahí, porque entiendo porque en el batallón le daban de comer ya para esos 3 meses que tuvimos, era todo salida, comíamos afuera, comíamos en el batallón, comíamos afuera, esos 3 meses el Probacio no nos exigía nada, solamente que por favor nos quedemos ahí, que nos quedemos ahí porque afuera la gente está enojada con nosotros, y que ahora cuando ellos sepan que está todo bien, ahí nos van a largar a nosotros. Eso decía Probacio. Bueno, volviste al fútbol, bajaste de peso, volviste bien al fútbol, ¿te costó? ¿Cómo estaba? No, bien, no tuve ningún problema, gracias a Dios. No tenía lesión, así que volví, y por un tiempo me olvidé de todos los problemas que después mis compañeros me comentaban que le pasaban a ellos, que no tenían trabajo, que la familia está así, que la familia está allá, y que sufrían. Y yo, gracias a Dios, ese problema yo no tuve en ese momento. El fútbol te salvó de alguna manera. Exactamente. El fútbol me dio todo. Todo lo que necesitaba en ese momento. Bueno, ahí tenía 19 años ya. Ya tenía 19 años. Y estabas ya en primera, estaba en la reserva. ¿Cómo fue tu carrera? Ya, metámonos en lo deportivo ya ahora, lo que tiene que ver con la posguerra, ¿no? Pero sí, en lo deportivo vos estabas, en el club estabas ya en la reserva, ya estabas en primera. ¿Cómo fue eso? Ni bien llegué, se habían roto los pies Pelucho Gamarra. Es un gran amigo, un gran jugador, que todavía vive, que le mando un saludo. Y como a él se había roto el pie en la semana anterior, yo llegué y ya jugué ese partido, salimos campeón. Mira, o sea, todo se dio de una cosa a otra. Sí. O sea, de todo lo malo, gracias a Dios, que hoy te pasa algo malo y vos... Pero fueron varias cosas buenas seguidas. De golpe. Gracias a Dios. Y a la Virgen de Itatí. ¿Y cómo era el fútbol en esos años? Había muy buenos jugadores. Vos decías, estos jugadores son de primera nacional, incluso seguramente habrá visto. En esa época sí. Todos mis compañeros, igual Manillú traía jugadores de Santa Fe, traía jugadores de Buenos Aires, jugadores de Chaco. Manillú siempre buscaba la forma de sobresalir acá en Corrientes. Ya tenía esa idea de ser nacional. Claro, de llegar al nacional. Y bueno, y se llegó al nacional, y ahí vos estabas ahí en el plantel. Estábamos entre los 3 marcadores de punta derecho y los 3 marcadores de punta izquierdo. Porque yo creo que si el técnico te dice que vos vas a ser suplente, te dice vos sos el tercero, o te dice vos sos el segundo marcador de punta derecho o el segundo marcador de punta izquierdo. Y yo era el tercero en los dos lados. Así que tuve la suerte de jugar también porque tenía muchas ganas de jugar, y entonces estrenamos. Siempre me iba a ver primero en la fila de correr, llegaba media hora antes del entrenamiento. O sea,
buscando siempre ser el que te va a cuidar en la cancha. O sea, por más que sea el tercero, vos también siempre le ponías pilas para... Me esforzaba para seguir estando ahí. Bueno, ahí vino Mandillú en la B Nacional, el primer campeonato, que se mantiene la categoría. ¿Qué recordáis? Ahí viajaban, ahí enfrentaban también a otros grandes del fútbol argentino también que estaban en la B todavía, digamos, y con Lanús jugaron. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ir a otros lados, empezar a rozar con el fútbol nacional? Tuve la suerte de que no me sentí como afuera del equipo ni nada. Siempre o jugaba o estaba en el banco. Y el técnico siempre llevaba al mejor. Así que a los mejores. A los mejores. Tuve la suerte de jugar con el paraguayo Dolfino Cañete. Claro, no. Semejante jugador de mi época. Que revisen y ese jugador es exquisito era. Sí, sí, con Paulo Quiroga, muy buen jugador, buen amigo. Altamirano también, buen jugador. O sea, me jugué con jugadores de otra categoría y no les entoné. Tuve la gracia de Dios de que me ayudaba, ¿no es cierto? Yo creo que si Dios no me ayudaba con semejantes jugadores, yo claro. no hubiese estado ahí. Y veíamos las fotos también y veíamos que vos tenías, en varias de ellas tenías la cinta de capitán también ahí. Eso también era, me imagino, una gran satisfacción, pero ¿por qué crees que te elegían como capitán? ¿Qué veían vos los técnicos como para ponerte de capitán? Yo creo que también mi carácter, yo soy muy respetuoso de todo y si alguien, no sé, no te respeta un poquitito, ya me siento mal y le digo lo que siento en ese momento. Y yo creo que es por mi carácter. Yo tengo un carácter bravo también. ¿Eso te enseñó el barrio, la forma de jugar, cómo jugabas? Mira, al costado de la cancha del barrio practicábamos boxeo. Ah, bueno. Practicábamos boxeo. Sí, iban bien preparados ya para los torneos interbarriales, ¿eh? Sí, un profesor de educación física jugaba con nosotros, él jugaba de 9. Estábamos yo, mi hermano, Rasquita, éramos 8 o 9 chicos de la misma edad, ¿viste? Y al costado de la cancha él nos enseñaba boxeo. Yo sé boxear. Un día perdí, nunca más boxeé. Bueno, el destino. Bueno, pero te digo que... aprendiste la victoria y la derrota. Sí. Y esto que vos al contar al principio que jugaban, eran chicos de 12 años, jugaban con gente de 20, de 30 años, ¿eso te dejó alguna enseñanza en cuanto, por lo menos en lo físico, en cómo, en los roces, en esto, ya en jugar profesionalmente, te dio también algún sustento? Sí, ahí aprendimos las mañas de lo más grande, poner el brazo, poner la pierna... para no lastimarte. Eso fuimos aprendiendo con lo más grande. Y creo que eso me dio mucha experiencia. Y ahora, bueno, te decía, esto, ibas también, viajabas por el país también, con Giacomo Mandillú jugando en la B Nacional, después vino el tiempo de primera. ¿Cómo fueron esos años para vos? ¿Qué recordás? ¿Qué anécdotas? ¿Y qué fenómenos también las cruzabas en la cancha misma? Y después entiendo que en los vestuarios también. Acá la foto que tengo con el jugador de River, esa foto me saqué acá en la cancha de Huracán. Pero mi honor es que esa vuelta que erré el penal frente a River en Buenos Aires, en la cancha de River es un penal. Sí.
y perdimos por penales. Pero un jugador que se llama Palma. Lo tengo a algún lado, era El 10 de River. un gran jugador. Es un crack, era un crack. Me ve que me voy malo por la puerta al vestuario y me dice, pibe, vení para acá. Y como veo que es un tipo mayor, me doy vuelta y era Palmita, no sabía dónde meterme. Me dice, dame tu camiseta. Me da mi camiseta y él me da la de él. Ese es un honor que agradezco porque yo soy fanático de River y yo creo que ni en mi sueño estaba que me iban a pedir mi camiseta algún jugador de River. Mira, encima él. Encima ¿Y qué se hizo de esa camiseta? Yo cuando tuve 33 años, 32 años, Mandillú me deja libre y me voy a jugar a Guaraní de Paso de los Libres. Y antes de irme para comprar el pasaje de colectivo, vendo la camiseta para irme a jugar a Guaraní. Mira. No sé dónde está ahora. Y alguien lo debe tener, ¿no? Yo lo único que sé es que seguramente Palma tiene mi camiseta. Sí, seguro. Seguro que sí. Porque Palma, no creo que la haya vendido. Sí. Yo sí le vendí. Pero bueno, ahí fuiste un elegido también por él para intercambiar la camiseta. Me dio una alegría porque yo erré el penal y nosotros practicamos, todos los días practicamos penales y no le erraba ninguno, todo hacían. Y ese partido, el arquero me esperó hasta lo último, o sea, esperó que yo llegue a la pelota para él moverse. Y como me adivinó el lugar, le quiero cambiar, porque le veo que se tira donde yo estaba a patear y le quiero cambiar y con la punta del pie me saca. O sea, la pelota se fue al medio y él con la punta del pie me saca. Le logra sacar. Bien. Y bueno, pero fuiste a Paso de los Libres, dijiste, pero ¿dónde terminó la carrera? Acá en Huracán. En Huracán Corrientes. Pero vos jugaste muchos otros más, jugaste en Ferro, me decía. Pero eso fue... En San Benito jugaste. Eso fue cuando vine del regimiento al poco tiempo. Jugué en Boca Unido, jugué en Ferro. Había mucha apuesta por lo regional, digamos, por el torneo regional, ¿no? Y con Ferro jugamos la final del torneo del interior y allá salimos 3-3 y acá salimos 1-0, nos ganó sobre la hora. ¿Contra quién? Guaraní de Río Franco. Ah. ¿Ahí jugaste también? Ahí jugué yo. Y un amigo que después jugó con nosotros, el Mandillú, ¿cómo que se llama? Yo me voy a acordar. Él no hizo el gol, él después vino a Mandillú. Después de ahí vino a Mandillú. ¿Y cómo era el Mandillú de primera, esto con los uruguayos, algunos misioneros? ¿Cómo era el club? ¿Cómo era Ceferián? ¿Cómo era Juan Manuel Guerra? Don Eduardo siempre se comportaba bien. Nosotros no teníamos problemas económicos en esa época. Nosotros ganábamos el domingo y el lunes vos podías pasar a cobrar. Vos vivías del fútbol, ¿no? Sí, yo era profesional. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo trabajaba también en la Tipoití. Igual, o sea, tenía mi sueldo como jugador profesional y aparte el sueldo de Tipoití. Don Guerra nos trataba bien, mucho respeto. Nosotros con mucho respeto porque él era un sabio del fútbol. Para mí, un sabio. Él te decía qué iba a pasar y seguramente pasaba eso que él te decía. En la jugada, en la táctica. Tengo otra anécdota contra Independiente, en la cancha de Independiente, cuando le pego una trompada a Alfaro Moreno. ¿Eso sí te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿pero qué pasó ahí? ¿Se venían ya...? Ya teníamos un problema acá en la cancha de Huracán. Ah, ya venía. Ya tuvimos un problema. Él te agarraba con el hombro, te tiraba para atrás y eso se impulsaba él para adelante. Bueno, y entonces Don Guerra me dice,
cuando te agarra tu hombro y te impulsa, aflojate. Entonces que se va a caer él. ¿Viste? Entonces él me agarraba del hombro, me aflojaba y caíamos los dos. Me agarraba el hombro, me aflojaba y nos caíamos los dos. No me podía pasar. Entonces estaba malo estaba. Y Bochini le puteaba de lejos, ¿viste? Otro jugadorazo. Comienza el segundo tiempo y yo en esa época venía de la lesión contra Huracán de mi rodilla, distinción del ligamento agudo. Entonces, él comenzó el partido, le tiraron un pelotazo y lo primero, ¿a dónde se va? A mi rodilla. Y cuando saco mi rodilla, reacciono que no tenía que haberlo hecho, que tenía que haberme avivado y tirarme yo, pero reaccioné mal. Y ahí fue la roja. Y fue la roja, estábamos ganando 1-0, entra un marcador de punto uruguayo y me hicieron 3. Así que no saqué nada. ¿Y Guerra te dijo algo más ahí o no? No, después yo cuando fui empresario yo vendía pañales, él estaba yendo para Ecuador, él llegó a ser presidente de, ¿cómo que se llama un club grande de Ecuador. Estaba yendo para allá y un señor que me venía a vender los pañales y esas cosas, me dice, Alfaro Moreno está en el aeropuerto acá, está yendo para... ¿Qué le digo? Él es mi amigo, me dice. Digo, no le diga nada. Y me dice así, me pone el teléfono en el oído y me te hace hablar. Sí, y dice, decirle que yo le hice echarle Manillú. Y sí, queda la anécdota, sí, es espectacular. Sí. ¿Y técnico nunca quisiste ser? ¿No pudiste ser? ¿Lo intentaste? Las cosas de la vida. Yo digo que cuando uno es chico tiene que intentar estudiar para aprender mucho más. Yo tengo el secundario, tengo 5 años, hermano, no me recibí. Por eso me pongo nervioso cuando hablo, o a veces me olvido de algo y hubiese querido tener más sabiduría para... Yo por mi hijo veo que ellos se fueron a la facultad y veo la sabiduría que tienen ellos y yo directamente no tuve la suerte que tienen ellos para poder estudiar. Mira, entonces no pudiste seguir ese camino. No pude seguir. Ellos son técnicos, mis 2 hijos mayores ¿Sí? son técnicos, sí. ¿Y cómo los ves? ¿Bien? Y sí, ¿Le das consejo? No. A mí no me piden consejo porque saben que... Bueno, pues ¿cómo parar la defensa por lo menos? No, a mí no me piden. Ellos saben. Tengo un hijo más chico, el medio, jugó también en Manillú, jugó regionales, así que no me puedo quejar. Y hablando de Mandillú, vos estuviste en la comisión normalizadora, encabezaste eso y Mandillú ahora está dentro de todo, bueno, institucionalmente por lo menos con cierto orden y aspiración al desarrollo, al crecimiento, con nuevo predio. ¿Cómo lo ves? Estoy muy orgulloso de la gente que está ahora a cargo de Mandillú, por lo que hacen, por lo que cómo están trabajando. El pueblo de Mandillú, el pueblo algodonero es el que le va a ayudar, así que sigan pidiendo cosas que el pueblo algodonero le va a ayudar. Yo confío en ellos, me crié en la fábrica de Tipoití, conozco a la mayoría de los que trabajaban ahí, he trabajado en la oficina de personal, conozco cómo piensan, que le pidan a la gente de Mandillú y la gente de Mandillú le va a dar lo que necesitan. Qué bueno, verdad que sí. Y en general, ¿cómo ve el fútbol hoy? Es muy distinto al fútbol de ustedes, pero ¿cómo ves? ¿Cómo le va a la selección? Vamos a hablar también del Mundial, ¿no? ¿Cómo lo ves para el Mundial? Yo, el fútbol que practica la selección es increíble. Yo, este fin de semana, el último partido, cómo jugó, yo creo que si no se creen, porque hay veces que vos te crees y salís
con el pie finito, pero la selección argentina juega muy bien. ¿Te gusta este fútbol? Me gusta el fútbol que practica porque es toque y todos defienden y todos atacan, así que es todo correr, correr y correr. Yo creo que el secreto del fútbol es correr, correr y correr. Nunca darse por vencido ninguna pelota, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves la relación de fútbol-Malvinas, siendo excombatiente? En esto, por ejemplo, la canción del Mundial pasado para alentar a la Argentina decía en un fragmento por los muchachos de Malvinas. ¿Qué sentías algo? ¿Se movía algo interior tuyo? Para nosotros es un orgullo y que estén en todas las canciones, porque el secreto de esto es no olvidar por los muertos, no por nosotros que estamos vivos, sino por los muertos, es no olvidar esos 330 creo que murieron por ellos, porque ellos dejaron la vida allá y ellos son lo que no tenemos que olvidar. Eso te enorgullece y esta es la misión dentro de todo, ¿no? Sí. Y confías, digamos, en una nueva generación también, que los chicos jóvenes, vos teniendo nietos, ves que también están interesados en Malvinas, hay que trabajar mucho más en eso, en la escuela, en la educación. No, yo creo que ellos, con el ejemplo que la mayoría de nosotros les damos, ellos están compenetrados en lo que es Malvinas, lo que hay que defender, lo que no hay que olvidar. Y yo tengo fe que los chicos nos van a superar porque son mucho más inteligentes que nosotros. Bueno, de eso se trata también, ¿no? Sí, La vida, la evolución. ¿Te animás a decir si Argentina estará en la final, por lo menos en la Copa? Hay que ir viendo paso a paso. Yo quiero que pase la primera ronda, que es donde ellos se sueltan. El primer partido flojo, el segundo partido más o menos, el tercer partido ya mejor. O sea, de menor a mayor. Nunca la selección argentina comenzó de mayor a menor, siempre de menor a mayor. Sobre todo cuando siempre le fue bien, digamos. Claro, cuando siempre le fue bien, de menor a mayor. Cuando va más arriba es cuando ellos aumentan su nivel de fútbol. Raúl, un gustazo, me quedaría hablar un montón más con vos, la verdad que espectacular, compartimos fotos que has traído de tu paso como futbolista, también el BIN 5 también. Yo veo como son muy orgullosos de la Marina, el BIN 5 conozco a varios también, y la verdad que tienen ese orgullo por haber pertenecido a esa división. Y bueno, yo te agradezco. La verdad que para mí es un gustazo como malvinero y también como hincha Mandillú tenerte acá, haberte hecho esta entrevista y en este contexto de mundial. Así que muy agradecido, seguramente muchos de los que nos están viendo también estarán pensando eso y agradeciéndote por todo lo que has hecho, ¿no? En el 82 y en el campo de juego, ¿no? En el campo de batalla y en el campo de juego. Yo siempre digo que yo soy orgulloso de haber defendido a Malvinas con la Argentina y a Mandillú con Corrientes. Y ojalá que nunca se olviden de lo que pasamos y que tengamos, que vuelva la Argentina, que vuelva la Malvinas a Argentina, pero no con una guerra sino diplomáticamente, para que no vayan a pasar lo que nosotros pasamos, por favor. Gracias, Raúl, un gran mensaje para cerrar esta entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa, lo despedimos a Raúl y vemos nuestro auspiciante y volvemos para el cierre de este especial de Malvinas Combate Eterno en el capítulo 15. Volvemos en un instante.